Voy a recitar el mantra, el primer mantra de invocación del segundo canto del Srimad Bhagavatam, ¿no? Si siempre se pronuncia antes de impartir una clase o hablar del Señor Supremo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El significado de este mantra es: ofrezco mis respetuosas reverencias a Vasudev, al hijo de Vasudev, la suprema personalidad de Dios. ¿Ok? Bueno, lo dejamos en la clase anterior, llegamos hasta el verso 4. Y hoy todos tenéis el Bhagavad Gita a vuestra disposición. Iniciamos con el texto 5. ¿Ok? El texto quinto. Que dice: sería mejor vivir en este mundo. Recordemos que Arjuna está hablando, exponiéndole una serie de razonamientos muy lógicos, filosóficos y fundamentados en el Dharma Sastra. Entonces continúa con sus razonamientos y dice: sería mejor vivir en este mundo mendigando que vivir a costa de la vida de grandes almas que son mis maestros. Si ellos busquen un provecho mundano, son mis superiores. Si ellos son matados, todo de lo que disfrutemos será manchado de sangre. Es decir, aquí Arjuna está diciendo que él, como perteneciente a la casta o al estatus militar en la cultura védica, él no podía mendigar. Los únicos que pueden mendigar son los brahmanas, los brahmacharis y los sannyasis. Sin embargo, se encuentra con otra paradoja, ¿no? que es que sin un reino, Arjuna y sus hermanos no pueden vivir. O sea, necesitan unos ingresos económicos, ¿no? Y Arjuna era muy consciente de esto. Sin embargo, Arjuna, como un gran devoto, él prefiere mendigar, es decir, no tiene su ego. Como es un devoto puro, los devotos puros no tienen ego, han trascendido ya los condicionamientos de la materia, ¿no? Básicamente se fundamentan en el ego, ¿no? Para él es más preferible mendigar que no asumir las consecuencias de destruir a sus familiares, ¿no? Este es un poco su razonamiento. Sin embargo, a pesar de que en el momento presente Arjuna se siente reacio a combatir, él sabe que en el futuro va a tener problemas, ¿no? Porque ¿de qué va a vivir? Entonces ahora nos dirigimos al texto 6 y ahí dice: ni sabemos qué es mejor para nosotros. Aquí dice: ni sabemos qué es mejor. O sea, Arjuna se encuentra en un estado de perplejidad total y absoluta, ¿no? Entonces dice: si conquistarlos o ser conquistados por ellos. Si matáramos a los hijos de Dhritarashtra, no nos importaría seguir viviendo, pero ahora ellos están ante nosotros en este campo de batalla. Es decir, Arjuna realmente no sabe qué hacer. Si no lucha, tendrá que mendigar. Si lucha, tendrá que destruir a sus familiares y amigos. Es decir, si él considera que aunque gane o pierda, para él tanto la victoria como la derrota es un fracaso, ¿no? Entonces él no sabe realmente a qué atenerse. Sin embargo, Prabhupada escribe describe en el significado que Arjuna tiene las cualidades necesarias para recibir conocimiento, porque sus sentidos están controlados. Él siente una indiferencia hacia el mundo material y además es fiel y tolerante, ¿no? Aunque Arjuna se encuentra en un estado de perplejidad, interiormente él anhela el conocimiento, ¿no?
Por eso, aquí está expresando, ¿no? Expresándole a Krishna, no sé qué hacer, necesito realmente que tú me aportes, que tú me guíes, ¿no? Que tú me ayudes. Entonces pasamos ahora al texto 7. Ahora estoy confundido acerca de mi deber y he perdido toda compostura a causa de una debilidad miserable. En esta condición te pido que me digas con certeza lo que es mejor para mí. Ahora yo soy tu discípulo y una alma entregada a ti. Por favor, instrúyeme. Es decir, todas las razones, o sea, todos los argumentos que Arjuna está exponiendo están fundamentados en la compasión, la lógica y en el conocimiento védico, ¿no? Pero el resultado de toda esta argumentación es que le lleva a un punto donde no, o sea, a una carretera sin salida, ¿no? A un callejón sin salida. Es decir, lo único que está generando todo este razonamiento es una confusión mental. Entonces, por eso Arjuna le está pidiendo a Krishna que por favor disipe toda esta confusión que está teniendo, ¿no? Y aquí, claro, aquí Prabhupada explica en el comentario que todos nosotros, es decir, todas las almas condicionadas que nos encontramos en la existencia material, desde que nacemos hasta que partimos de este planeta y de este cuerpo, nos encontramos con una secuencia incesante de adversidades, de tribulaciones, donde la tónica dominante es la aflicción y el dolor. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Si nosotros hacemos una recapitulación de nuestra existencia, llegaremos a comprender, tenemos que hacer una recapitulación obviamente imparcial y objetiva, y comprenderemos que constantemente, ¿no? En cada etapa de nuestra vida, cuando éramos bebés, cuando éramos infantes, cuando éramos adolescentes, la juventud, cuando éramos adultos, cuando vamos entrando en unas fases de la vejez, ¿cuál es realmente la síntesis de nuestra existencia? Problemas, básicamente en el mundo material describen los Vedas que existen 3 tipos de aflicciones. El primer tipo de aflicción es el que está relacionado, o aflicciones que nosotros experimentamos, son las que están relacionadas con el cuerpo y con la mente. El cuerpo es una maquinaria bastante endeble. Es una maquinaria, porque Krishna le llama en el Gita maquinaria, una máquina, ¿no? Que es muy frágil y estamos expuestos constantemente a las inclemencias de los elementos de la naturaleza, ¿no? Este cuerpo padece trastornos físicos de todo tipo, enfermedades de todo tipo, ¿no? Después tenemos las perturbaciones psíquicas. Constantemente la mente nos está acosando, ¿no? Con infinidad de temores, de estrés, de aflicción, de dolor, de pánico, de angustia, constantemente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso en el sueño, durante el sueño. A veces tenemos secuencias oníricas, ¿no? En las que nos encontramos en situaciones angustiosas, ¿verdad? Es lo que llamamos las pesadillas que obtenemos, ¿no? Y nos generan mucha aflicción y dolor. Estas son digamos que las tribulaciones relacionadas con la mente y el cuerpo. Adhyatma, esa es la primera, en sánscrito se llama adhyátmica. Después está adibótica. Adibótica, klesa, adibótica klesa, klesa significa aflicción, producto de adibótic. Esas aflicciones que otras entidades vivientes nos generan. Es decir, vivimos en una estructura social. Y a veces nosotros, aunque
llevamos una vida de armonía, somos conscientes, tenemos conocimiento, sabemos lo que tenemos que hacer, cómo lo debemos hacer. Aunque seamos muy precavidos para no cometer errores, aún así va a haber conflictos sociales en la familia, con los familiares. Con los familiares más próximos, ¿no? Padres, hermanos. Siempre hay algún tipo de confrontación, ¿no? Social, ¿no? Si estamos hablando de otros escenarios sociales, por ejemplo, en el ámbito laboral, compañeros de trabajo que nos pueden acosar, porque la envidia está presente en todas las entidades vivientes, hasta que no trascendamos las tres modalidades, pues estamos condicionados por estos, digamos, por estas, ¿cómo denominarlo? Por estas disfunciones, ¿no? Psicoemocionales, ¿no? También podemos experimentar aflicciones, por ejemplo, durante la primavera, los que tenemos alergia a las gramíneas, al polen, por ejemplo, insectos que nos pueden picar, las avispas, las abejas, una serpiente. O sea, si reflexionamos, vemos que estamos rodeados en un escenario que es una jungla. Es una jungla y donde nuestra vida constantemente corre peligro. Y somos tan ignorantes que no reflexionamos en todo esto. Y después existe una tercera fuente de aflicción que se llama Adideivic Klesa, que son las aflicciones producto de los fenómenos de la naturaleza. Los ciclones, ¿no? Los tsunamis, los seísmos, los huracanes, las guerras, ¿no? Cuando las pandemias. Pues todo esto está más allá de nuestro control. Entonces, si nosotros analizamos estos tres tipos de fuentes que nos generan aflicción y dolor, vemos que realmente somos víctimas del escenario material en el que nos encontramos. Entonces, por eso el Shastra dice Padam Padam Yad Vi Padam Natesham en el Srimad Bhagavatam, ¿no? Se explica cómo todos nosotros en todo el universo, no simplemente en este planeta, sino en los planetas superiores, en planetas intermedios, como en el que nos encontramos nosotros, y en planetas inferiores, estamos supeditados constantemente a nuestra vida corre riesgo a cada instante. De hecho, no sabemos realmente si dentro de unos minutos o de una hora o de unas horas o esta noche durante el sueño vamos a fallecer. No tenemos garantía. El otro día me comentaba un señor que va al restaurante del templo, que estaba saliendo del metro y junto a él había otra persona caminando, ¿no? Y cuando llegaron al exterior, la persona que estaba a su lado caminando, que lo desconocía, de súbito se desplomó en el suelo, inconsciente. Entonces la gente fue a ver lo que sucedía, llamaron al 911, llegaron y cuando los paramédicos le revisaron, había fallecido. Paro cardíaco. Muerte súbita. Esto es la realidad. Todo el sastra, todo el conocimiento védico, y aquí Krishna, en estos 700 versos del Gita, nos está alertando, nos está comunicando que no estamos viviendo en el paraíso. Esto no es el paraíso. La energía ilusoria maya nos está intentando convencer vida tras vida de que aquí está el paraíso. ¿Y qué nos dice que no? El paraíso no está ahí. El paraíso está en otra dimensión. Está en la dimensión donde yo resido. Entonces tenemos que tomar conciencia, ¿no? Por eso aquí Arjuna, por eso aquí en este verso, Prabhupada comenta que para poder evadirnos, poder afrontar todas estas adversidades que el escenario material constantemente nos ofrece,
Necesitamos de conocimiento, un conocimiento que está más allá de nuestra comprensión y que en la actualidad no tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a obtener ese conocimiento? Y aquí si la palabra explica, ¿no?, que tenemos que aproximarnos a un maestro espiritual. Es decir, aquellas personas, el maestro espiritual es la persona que tiene conocimiento verdadero, el conocimiento de lo que es la realidad de la existencia. Conoce perfectamente qué es la existencia material y cuál es la existencia material. Y como él es un representante del Señor Supremo, él puede transmitirnos conocimiento. De hecho, veremos posteriormente, capítulos posteriores, específicamente en el capítulo 4, en el verso 34, donde Krishna le explica a Arjuna que para liberarse de toda esta ignorancia, que vida tras vida es como un lastre, ¿no?, acarreamos, ¿no?, que tenemos que aproximarnos a ese representante del Señor Supremo, ¿no?, el maestro espiritual. El maestro espiritual, él tiene plena conexión con el plano divino. Él es un representante de la divinidad. Él tiene conocimiento no pleno, porque es imposible tener un conocimiento pleno de la divinidad, porque es el Señor Supremo, uno de sus atributos es infinito, es ilimitado. ¿Entiendes? ¿Quién puede comprender algo que es infinito, ilimitado? Pero parcialmente sí podemos obtener conocimiento, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Porque todos nosotros somos como un arquetipo de Arjuna. La vida, cada día nosotros tenemos que afrontar escenarios que nos generan ansiedad, que nos generan angustia, que nos generan pánico, nos sentimos perplejos y finalmente, ¿qué sucede? Nos frustramos, nos desalentamos, ¿no? ¿Y todo esto producto de qué? Porque no tenemos conocimiento, nos falta el conocimiento. No simplemente nos falta conocimiento, sino que no tenemos una conexión real y constante con el Señor Supremo. Los devotos que están en un nivel de evolución superior, en los escenarios en los que ellos se encuentren, por muy adversos que sean, no les afecta porque ellos saben que todo lo que está sucediendo en ese instante en su vida se encuentra bajo la supervisión personal y minuciosa del Señor Supremo. Es decir, esta creación material no es un barco a la deriva, como creen los materialistas. Es un barco perfectamente controlado, dirigido por el Señor Supremo. Por eso aquí Krishna Arjuna le está diciendo, ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti, por favor, instrúyeme, ¿no? O sea, pero Krishna, de momento, permanece en silencio, simplemente lo está escuchando, ¿no? Entonces, Krishna en ese silencio le está transmitiendo, no, pero yo soy tu amigo. Si tú lo único que tienes que hacer es cumplir con tu deber, es decir, tú eres un guerrero y el deber de los guerreros es combatir por la justicia, por lo que es justo, ¿no? Entonces, combate y recupera el reino que te han despojado, ¿no? Y obtendrás el éxito, ¿no? Es decir, Krishna permanece en silencio porque está probando la determinación de Arjuna, a ver si realmente Arjuna está dispuesto a aceptar la preceptura de Krishna, ¿no? Entonces, ahora aquí pasamos al texto 8. No puedo encontrar ningún medio para alejar este dolor que está secando mis sentidos. No podré disiparlo incluso si gano un reino próspero e incomparable en la tierra, con soberanía como los dioses en el cielo. Una vez más Arjuna le está rogando, suplicando, implorando a Krishna, por favor, instrúyeme, disipa esta angustia que se ha apoderado de mí, ¿no?, que me está devorando. Porque dice, no voy a ser, aunque obtenga la victoria de este reino, no voy a tener paz interior, no voy a ser feliz, ni siquiera, y si perezco, aunque yo sea promovido a los planetas celestiales, tampoco voy a tener paz, ¿no? Pasamos al texto 9. Entonces aquí de nuevo habla Sanjaya. ¿Quién era Sanjaya?
¿Alguien que responda? Sí, Sanjay es secretaria de rey Dhritarashtra. Muy bien. Okay. Sanjaya dijo. Sanjaya uvacha. Sánscrito uvacha significa dijo. Dice, habiendo dicho esto, Arjuna, el castigador de los enemigos, dijo a Krishna, Govinda, no pelearé, y guardó silencio. Cuando Krishna llama a Arjuna, Tan Uvacha Hrishikesa, Hrishikesh, otro de los nombres de Krishna es Hrishikesh, que significa el controlador de los sentidos. Dice, hasta ahora no, no tengo la intención de pelear, pero yo sé que tú eres el que controla mi mente, mis sentidos. Yo sé que internamente tú me estás transmitiendo desde este silencio tácito que yo peleé. Me estás instando a que yo pelee. Y sin duda alguna yo lo voy a hacer, ¿no? Porque yo quiero que mis capacidades o mis sentidos, mis capacidades psicológicas, ¿no? Intelectuales y físicas, ponerlos a tu servicio, ¿no? Pero no lo voy a hacer ahora, eso será más tarde, ¿no? Y entonces aquí Srila Prabhupada en el comentario, del texto, un momento, del texto 10, Parantapa, a ver, no, el texto 9, Parantapa, en sánscrito Parantapa, significa que Arjuna tiene la capacidad de conquistar, de destruir al enemigo, ¿no? Y que a pesar de que Arjuna había decidido dedicarse a la mendicidad, que no le corresponde porque pertenece a un estatus que no le corresponde, Sanjaya le dijo a Dhritarashtra, no te equivoques, aunque Arjuna ha barajado la posibilidad de rendirse, dedicarse a la mendicidad, esto no va a suceder así. ¿Sabes por qué? Porque Krishna es su amigo y ahora Krishna le va a comenzar a instruir, le va a alentar, ¿no? Para que él decida finalmente combatir, ¿no? Y por el momento sí, ves que ahora Arjuna está abrumado debido a ese concepto erróneo que todos tenemos de identificación con la familia. Pero vamos a ver, vamos a analizar un poco este concepto. Es uno de los dos grandes conceptos erróneos que todas las almas condicionadas tenemos, ¿no? Se explica en el primer canto del Gita, ¿no? Yanashamoho Jan Aham Mameti. Dice, los dos conceptos erróneos que predominan en todo el universo y que forman parte, digamos, es la enfermedad endémica de todas las almas condicionadas, es que consideramos Yanasha Moho. Yanasha Moho, es decir, yo me identifico con esta expresión física, con esta morfología física presente. Aham Mameti, ¿sabes qué todo significa? Que como yo me identifico con esta identidad física, todo lo que está relacionado conmigo, por ejemplo, el lugar de residencia, los familiares, el patrimonio que yo pueda tener, las actividades sociales, las relaciones sociales, yo lo considero que eso forma parte de mí. Entonces, estos dos conceptos son, digamos, que los grilletes, las cadenas que nos mantienen atrapados en este laberinto existencial. ¿Y cuál es el final de este laberinto? La muerte. Pero ahí no acaba la historia, como se creen los cristianos, ¿no? Descanse en paz. Ellos dicen, ¿no? Dicen, descanse en paz. No existe eso. Porque el problema no es tener que afrontar la muerte, que ya es bastante desagradable, sino tener que transmigrar a otra nueva secuencia evolutiva. Y desafortunadamente no sabemos qué cuerpo se nos va a asignar. ¿Será un cuerpo humano? ¿Será un cuerpo de semidios? ¿Será un cuerpo que forma parte de las 8 millones de especies de vida inferiores? ¿De qué depende entonces ese estatus
o esa secuencia evolutiva y ese cuerpo futuro? ¿De qué depende? Depende de nuestras actividades. Cada día nosotros estamos ejecutando actividades a nivel psíquico, a nivel verbal, a nivel físico, y todo eso está generando una secuencia de causas, efectos, causas, y todo eso se está acumulando, se está archivando en el disco duro de la evolución universal. Y al final el que dictamina cuál va a ser la conclusión final de nuestro proceso evolutivo es la superalma, el Señor Supremo. Ese testigo, ¿no? Como dice Krishna, ¿no? En el Bhagavad Gita, ¿no? Dice, yo soy el testigo presencial. Yo soy el juez que dictamina al final de cada existencia el futuro de cada entidad viviente. Por eso se explica en los Vedas que la entidad viviente o la partícula consciente de vida es el arquitecto de su destino. Cada uno de nosotros, cada día, a cada instante, estamos construyendo nuestro futuro. Entonces, pasamos al texto 10. Vemos que Krishna no va a entrar, no va a asumir, no va a hablar, no va a comenzar a disertar hasta el texto 11, ¿no? Entonces el texto 10, aquí dice, oh descendiente de Bharata. Recordemos que está hablando Sanjaya, ¿no? Al rey de Tarastra, ¿no? Entonces dice, oh descendiente de Bharata. En ese momento Krishna, sonriendo en medio de ambos ejércitos, dirigió las siguientes palabras al afligido Arjuna. Es interesante aquí, ¿no? Prahasan en sánscrito, prahasan, un momento. A ver dónde está esto. Prahasan. Prahasan en sánscrito significa sonriendo. ¿Y por qué Krishna está sonriendo? ¿Por qué Krishna sonríe? Recordemos que la relación entre Krishna y Arjuna es fraternal. Pero sin embargo, previamente, Arjuna le dice, ahora soy tu discípulo. Entonces Krishna dice, bueno, primero somos amigos y ahora quieres que yo asuma la función de preceptor espiritual. Arjuna, ¿qué está pasando, no? Un guerrero como tú, con conocimiento. Yo soy tu amigo, ¿cómo es que ahora te has convertido en mi discípulo, ¿no? Entonces la sonrisa de Krishna gradualmente va a cambiar y va a adoptar una expresión más grave. ¿Por qué? Porque ahora Krishna ya no va a ser el amigo de Arjuna. Ahora va a asumir la posición de un maestro espiritual. ¿Y qué sucede cuando nosotros interactuamos con un maestro espiritual? Que esa interacción entre el discípulo y el maestro es una interacción trascendental, es una interacción profunda. Hay una gravedad porque es como cuando si nosotros no lo trasladamos al ámbito material, vemos que cuando estudiábamos, pues nosotros recibíamos instrucciones de nuestros maestros, ¿no? Y ante ellos pues había un respeto. Desafortunadamente hoy en día pues ya se ha perdido ese respeto, ¿no? Los alumnos ya no son respetuosos con sus profesores, ¿no? Pero básicamente es un poco la conducta, ¿no? El alumno tiene que ser respetuoso con el profesor. El alumno está ahí para recibir información y el profesor es el que imparte la información, ¿no? Y como está un estatus superior, se merece respeto, ¿no? Entonces, por eso Krishna al principio sonríe, pero después ya asume una posición más grave, ¿no? Esto se llama rasa sandhi. Es decir, aquí hay una convergencia de dos razas que son opuestos. Es decir, la amistad fraternal que había entre ellos ahora pasa a un afecto o se desarrolla un afecto paternal. Es decir, porque la relación entre el maestro y el discípulo es una relación paternal. El maestro espiritual es un padre para su discípulo. El maestro espiritual es el padre, es nuestro mejor amigo, es nuestro
es nuestro único benefactor y es el único que nos puede proteger. Esa es la función de un maestro espiritual, ¿no? Así que aquí Krishna ahora está asumiendo la función de maestro espiritual y no simplemente ahora va a educar o a impartir conocimiento a Arjuna, sino que va a hablarnos a todos nosotros. 5 milenios atrás, Krishna utilizó a Arjuna para hablar a quién. Arjuna es un asociado eterno, ya lo he comentado previamente. Los asociados eternos de Krishna están en un estado de perfección. Ellos tienen conocimiento perfecto espiritual. No necesitan ningún tipo de conocimiento porque ya lo tienen. Pero Krishna lo utilizó para transmitirnos ese conocimiento y que nos beneficiásemos las generaciones futuras. Y como el mensaje de Krishna es atemporal, es decir, trasciende el espacio y tiempo relativo, está más ahí, siempre es válido, ¿no? Entonces, el Gita no estaba destinado a nadie en particular, sino a todas aquellas personas que realmente estuviesen interesados en recibir este conocimiento perfecto que emana de la fuente perfecta, que es la divinidad, ¿no? Señor Supremo. Entonces, ahora Krishna, aceptando la rendición, o sea, la sumisión de Arjuna, asume el papel de maestro y reprocha a su discípulo, ¿no? Reprocha a su discípulo en el verso 11. Vamos a ver cómo le reprende, ¿no? Es decir, Arjuna, recordemos que Arjuna, todos esos argumentos que él expuso eran correctos, eran perfectos, ¿no? Y estaban fundamentados en el Raya Niti, es decir, el arte de gobernar. Pero ese arte de gobernar no toma en consideración el estándar básico del conocimiento, ¿no? Que es decir, ¿cuál es el conocimiento básico? El conocimiento básico es la diferencia entre el ser y lo que es la materia. Bien, entonces ahora pasamos al texto 11, ¿no? Y aquí Krishna ya va a romper ese silencio. Y entonces dice, la suprema personalidad de Dios dice, Sri Bhagavan Uvacha. Mientras pronuncias palabras cultas, te lamentas por lo que no es digno de aflicción, mi querido Arjuna. Los sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Aquí está el primer bofetón psicológico intelectual que Krishna le propina a Arjuna. Es decir, le está diciendo a Arjuna que aunque tú has asumido la posición de un supuesto sabio, sin embargo, te estás lamentando por algo que una persona que tiene conocimiento nunca se va a lamentar. Entonces, esto es como una paradoja en tu vida, ¿no? Es decir, le está diciendo que no estás intentando asumir una función o un estatus de erudición que no te corresponde, ¿no? Entonces pasamos al texto 12, ¿no? Que dice, nunca, es muy importante aquí, ahora comienza Krishna desde este mismo instante, comienza a impartirnos a todos nosotros la primera lección básica de conocimiento espiritual. Es decir, para que aprendamos a diferenciar lo que es Sat de Asat. Son dos términos sánscritos de la terminología espiritual. Y esto tenemos siempre que tenerlo presente. Es muy importante comprender la diferencia. Sat significa lo eterno, lo perenne, lo imperecedero, ¿no? Y Asat significa aquello que es efímero, aquello que es transitorio, ¿no? Entonces dice, nunca hubo un tiempo en que yo no existiera, mi querido Arjuna. Ni tú,
ni todos estos reyes, ni en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Krishna está diciendo, yo en el pasado era Krishna. Antes de que yo te conociese a ti, antes de que todo este escenario y en esta existencia nos conociésemos, yo ya existía. En el presente yo sigo existiendo. Y en el futuro, mi querido Arjuna, yo voy a seguir existiendo. En el pasado, le dice, en el pasado tú fuiste Arjuna. Porque en un pasado tú estuviste conmigo, en otro escenario cósmico, en otro planeta, en otra dimensión, en otra secuencia evolutiva. Y ahora estamos aquí, en este planeta Tierra, y tú sigues siendo Arjuna y yo Krishna. El escenario se ha modificado, pero nuestra identidad, yo como Krishna y tú como Arjuna, sigue siendo la misma. Y en el futuro, yo voy a seguir siendo Krishna y tú vas a seguir siendo Arjuna, porque estaremos en otro universo, ¿no? Representando de nuevo este escenario de guerra. Y dice, y todos estos individuos que yo he congregado aquí para destruirles a todos, antes de esta existencia también existían. Si tú y yo existimos, estos también existían. No necesariamente en este planeta. Quizás en otros planetas, planetas superiores o planetas intermedios, o quizás en los planetas inferiores, o quizás en otro universo, pero ahora están aquí. ¿Por qué te estoy comentando todo esto? Porque yo soy la superalma. Yo conozco perfectamente de una forma minuciosa toda su trayectoria evolutiva, lo que han sido durante millones de vidas. Lo conozco perfectamente. Los conozco a cada uno de ellos. Ellos se han olvidado de todo esto porque son almas diminutas, son partículas conscientes de vida que emanan de mí. Pero yo soy el conocedor supremo, constante y eterno, ¿no? Entonces yo tengo ese historial evolutivo, conozco perfectamente su historial evolutivo. Y ellos existían y ahora están aquí. Y en el futuro no van a dejar de existir, ¿no? Es decir, somos entidades espirituales, todos nosotros, indestructibles. Ni el espacio, ni el tiempo, ni las inclemencias o digamos que las erosiones de los elementos materiales pueden causar ni la más mínima perjuicio a la entidad, a la esencia divina que se manifiesta a través de una imagen física, ¿no? De un cuerpo físico. Entonces aquí en este verso Krishna está derrotando el concepto impersonalista de la unidad entre el Ser Supremo y las entidades vivientes, ¿no? Y Krishna está diciendo, tú eres un individuo, yo soy un individuo, pero somos distintos. En el pasado tú eres un individuo, yo también, y en el futuro, cada uno de nosotros seguiremos manteniendo esa identidad individual. ¿Ok? Y lo mismo dice, y todos estos que están aquí, estos reyes que están aquí congregados, seguirán manteniendo su identidad espiritual. Él no está diciendo que todos esos reyes y tú y yo, cuando todo esto finalice, nos vamos a fundir en una sola identidad. ¿No? No. Dice, eso nunca se ha producido, eso no existe esa posibilidad. Entonces dice... es decir, Krishna está refutando por completo que dejemos de identificarnos con estos cuerpos. O sea, Krishna no pudo aceptar la propuesta de Arjuna. ¿Cómo te estás identificando con este cuerpo, con esta situación? ¿Cómo es posible para ti? Krishna totalmente rechaza esa propuesta, ¿no? O sea, no puedo aceptarla, Arjuna. No puedo aceptarla porque somos
todos indestructibles, somos inmortales. Yo soy la personificación de la mortalidad. Yo soy el origen de la inmortalidad. Y todos vosotros, al ser emanaciones de la Tatasta Sakti, de esa energía marginal mía, también gozáis de esa naturaleza inmortal. Y esta es una comprensión muy elemental de la diferencia entre lo que es el ser y la manifestación física o este traje externo que nosotros asumimos y con el tiempo se va deteriorando, con las encarnaciones vamos cambiando de trajes. O sea, constantemente estamos danzando, o es como, ¿cómo lo representaríamos? Como una fiesta de disfraces. Ese es el universo cósmico, donde todos nosotros en cada encarnación nos reunimos para una nueva fiesta de disfraces. Y en cada encarnación, pues nosotros asumimos un disfraz distinto. Hoy, por ejemplo, nos ha tocado el disfraz de mujer, y a otros nos ha tocado el disfraz de hombres, y a otros un disfraz de árboles, otros de insectos, de reptiles, de mamíferos, de aves, de anfibios, pero son simplemente trajes que van cambiando con el tiempo. Entonces, Kirsten nos está diciendo que comencemos a reflexionar y por lo menos intelectualmente y teóricamente que vayamos comprendiendo de que no tenemos nada que ver con estos cuerpos. No es fácil. Por eso el servicio devocional es el proceso que a través de la renuncia, a través del conocimiento y de las prácticas devocionales, gradualmente esta contaminación que ahora nosotros tenemos se va a ir diluyendo si nosotros aplicamos correctamente el proceso. ¿De acuerdo? Entonces ahora pasamos al texto 13. Y Krishna, no, texto 13. Sí. Krishna aquí dice, así como el alma encarnada. Muy importante este verso. Así como el alma encarnada. Un momento. Dehinosmin yata dehi komran yomran yara tata vehantara pratyedhira statananuhyati. Así como es en el cuerpo, el alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez. De la misma manera, el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. La persona sensata no la confunde este cambio. Bueno, aquí Krishna nos está describiendo el proceso de la materia, cómo la materia tiene un origen y cómo finalmente la materia se desintegra. Se desintegra, pero no se destruye, ¿no? Una de las leyes físicas del universo es la conservación de la materia. Esta ley fue postulada en el siglo XVIII por el químico Antoine Lavoisier, que es el que postuló que la conservación de que la materia ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y si nosotros observamos nuestros cuerpos, yo os invito a que si tenéis alguna fotografía de hace 5 o 10 años, que observéis esa fotografía y que os observéis vosotros ahora y veréis cómo vuestras facciones, ¿no? Las facciones, los rasgos faciales se han ido modificando. Esto lo vais a percibir. Y si vosotros observáis, por ejemplo, a otros familiares vuestros, veréis también cómo se ha ido modificando. De hecho, la ciencia médica dice que cada 7 años se produce una renovación total de todas las moléculas del cuerpo. Y cada día esa estructura molecular, cada día se están destruyendo moléculas y naciendo nuevas moléculas. Es un proceso de destrucción constante. Es decir, lo que Krishna nos está diciendo aquí es que utilicemos la inteligencia espiritual y que comprendamos que todo aquí es efímero, es transitorio.
Entonces, ¿qué sucede en esta transición imperceptible de la materia? El cuerpo está incluido dentro de lo que es el principio de la materia. Entonces, aquí vemos que hay un observador constante, un observador que ahora mismo, debido a la influencia de la energía ilusoria, que a través de la mente y de los sentidos, pues, digamos que eclipsa nuestra inteligencia espiritual, no nos permite comprender de que nosotros somos los observadores en estas diferentes fases de nuestra existencia. De hecho, si nosotros vamos a un lugar donde nacimos, porque ya no residimos allí, o cuando éramos en la infancia y regresamos allí, nosotros podemos comprender y verificar de que sí, yo viví aquí, pero ¿quién vivió ahí? ¿Quién vivió? Un infante de 5, 7, 8, 10 años, o un adolescente, o un joven, pero ahora ya no vives ahí. Pero sin embargo, tú identificas ese lugar como yo vivía ahí. Pero el cuerpo en aquel entonces era muy distinto al de ahora, ¿verdad? Entonces, estos son análisis muy prácticos que debemos de realizar para comprender realmente que hay un observador. ¿Y quién es ese observador en las diferentes fases de cambios del cuerpo? ¿No? Es el ser, somos nosotros. Entonces, por eso Krishna está diciendo, ¿no? O sea, que no debemos de afligirnos por eso, ¿no? Por eso Arjuna tiene pánico a destruir a su abuela Bhisma y a su maestro castrense, a Drona, ¿no? Pero Krishna le asegura a Arjuna, dice, no temas, porque es que no van a perecer. Simplemente ese traje, ese disfraz que tienen ahora, lo van a cambiar, eso es todo. Y no simplemente eso, sino que les va a beneficiar, porque ahora sus trajes, sus disfraces ya están ajados, están desgastados por el tiempo. Entonces ellos van a recibir nuevos trajes. Posiblemente vayan a ser liberados, y de hecho fueron todos ellos liberados, ¿no? Tuvieron la liberación espiritual. Entonces le está diciendo, así que asume esta realidad. O sea, intenta trascender esa flaqueza sentimental, emocional, ¿no? Que no te está ayudando, que te está causando una aflicción y un dolor intensos, ¿no? Entonces le está diciendo, Bhisma, tu abuelo Bhisma pasó por las mismas etapas que tú. Fue un infante, fue un joven, fue un adolescente, fue un adulto y ahora ya es un anciano. Entonces te estoy diciendo que esta secuencia no acaba aquí. En la eternidad del espacio y el tiempo, la secuencia de la existencia o de la inmortalidad del ser continúa con otro disfraz. El escenario también va a cambiar, pero el observador, el actor, eres tú, siempre vas a ser tú, ¿no? Y ellos igual, ¿no? Entonces, le dice, un hombre sabio, un hombre que realmente tiene conocimiento, no se perturba, no se altera ante los cambios físicos, porque sabe que su luz, esa esencia divina, inmortal, se encuentra más allá de la jurisdicción del espacio y el tiempo. Y el espacio y el tiempo no tienen poder para erosionar, para perjudicar ni destruir a esa esencia divina, ¿no? Que es una emanación mía. Así como el espacio y el tiempo a mí no me afectan, pues tampoco a las almas, a las partículas conscientes de vida les afecta, ¿no? Entonces, que eso nos está transmitiendo, nos está ofreciendo una nueva perspectiva, una perspectiva existencial, pero ¿desde qué plataforma? Desde la plataforma del conocimiento espiritual. Pasamos, a ver si ha llegado aquí, un momento. Pasamos al texto 14. Es interesante, ¿no? Cómo Krishna está haciendo una progresión del conocimiento, ¿no? Primero, digamos que reprocha a Arjuna su ignorancia, después en el verso 12
Está diciendo de que el primer factor de conocimiento elemental de que no hubo un tiempo en que ni tú, ni yo, ni todos estos reyes no hubiésemos existido. Ahora aquí en este verso, en el 13, nos está diciendo que simplemente somos observadores del deterioro, del disfraz, y ahora entramos en el verso 14, muy interesante, dice: oh hijo de Kunti, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo es como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y del verano. Todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos. Oh vástago de Bharata, uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse. Es decir, le está diciendo, tienes que aprender a desarrollar tolerancia. En el mundo material tenemos que desarrollar esa actitud de tolerancia. Nos lo hagamos consciente e inconscientemente, porque de lo contrario es imposible vivir en este plano. Y aquí Krishna utiliza la metáfora extraordinaria, una analogía muy, muy práctica de las estaciones del verano, del invierno y del verano, ¿no? Es decir, todo es efímero. Todo tiene un inicio y todo tiene un final. Y esto es un círculo, ¿no? Es una rueda constante y eterna, ¿no? Entonces, para poder existir en este plano, uno tiene que asumir de que nosotros no tenemos el poder de modificar el escenario. Esto es lo que Krishna nos está transmitiendo a nosotros. Tenéis, si queréis realmente tener armonía, si queréis con el tiempo, o sea, si deseáis con el tiempo desarrollar paz interior y gradualmente, en función de vuestra evolución espiritual, ese júbilo interior, tenéis que aprender a adaptaros al medio ambiente. Porque el medio ambiente, yo soy el que gestiona, el que supervisa minuciosamente el medio ambiente. Y vosotros simplemente tenéis que cooperar con el medio ambiente, cooperar conmigo, para que podáis tener armonía y podáis subsistir dignamente en la prisión cósmica. ¿De acuerdo? Entonces está diciendo, tolera los dolores, la aflicción, las adversidades, las tribulaciones. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de este plano. Krishna ha diseñado este escenario cósmico que es antagonista para el alma, para que comprendamos que no intentemos construir ningún tipo de futuro aquí. Nuestro objetivo, la finalidad de todas las almas aquí es construir un futuro, pero ¿en dónde? En la dimensión espiritual, en el universo espiritual donde el Señor reside. ¿Y esto cómo lo vamos a conseguir? A través del conocimiento, ese conocimiento nos tiene que llevar gradualmente a una indiferencia hacia este mundo. No simplemente indiferencia a este mundo, sino también indiferencia hacia los residentes de este mundo. Indiferencia a los residentes que no son devotos del Señor Supremo, sino que hacia aquellos que no tienen conexión con la evolución espiritual, con el servicio devocional. Pasamos al texto 15. Okay. Pasamos al texto... No, vamos a dejarlo por hoy aquí, porque tenemos que abordar ya otra sección, ¿de acuerdo? Es decir, aquí en este verso, la síntesis del verso es adaptación al medio ambiente. ¿Por qué? Porque yo soy el que dispongo cada día, cada instante, esos escenarios adecuados para que cada uno de vosotros podáis evolucionar, que cada uno de vosotros vayáis integrando ese conocimiento, porque no estamos aquí para desarrollar una intelectualidad, una erudición, sino para que gradualmente lo integremos, se vaya instalando en nuestra vida.
y nuestra conciencia espiritual se vaya expandiendo, se vaya amplificando. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de este conocimiento. No hacer una exhibición intelectual o erudita del conocimiento, sino que ese conocimiento contribuya a nuestra evolución, que se produzca una metamorfosis espiritual, real en nuestra vida. Bueno, pues pasamos por hoy finalizamos aquí esta sección del Bhagavad Gita y ahora vamos a entrar en la sección de lo que es los parámetros de conducta espiritual. ¿Ok? Todo esto que os estoy transmitiendo es para que lo anotéis, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, vamos a buscar dónde nos quedamos con los parámetros. Ok. Entonces ahora voy a citar voy a citar unos comentarios de Srila Prabhupada relacionados con este tema, ¿no? Prabhupada explica que, o sea, la evolución espiritual comienza desde la plataforma brahmínica, es decir, la plataforma brahmínica, Krishna la describe en el Gita, ¿no? Las cualidades de los brahmanas, ¿no? Por eso es el inicio, ¿no? Es lo fundamental. Y después tenemos que gradualmente ir accediendo a un nivel superior que es el de Vaishnava. Entonces la vida brahmínica, el estilo de vida brahmínica comienza con el orden, la limpieza. ¿De acuerdo? Un brahmana se distingue porque es una persona muy pulcra con su forma de vestir, se asea diariamente, no la residencia donde él está, siempre hay una armonía, una pulcritud, un orden. ¿De acuerdo? Eso externamente. Internamente tenemos que purificar, depurar nuestra mente. Nuestra mente en el momento presente es un vertedero de basuras. ¿Por qué es un vertedero de basuras? Porque constantemente están afluyendo, ¿no? Como un torrente de residuos tóxicos, ¿no? A través de pensamientos, ¿no? Pensamientos perjudiciales que son nocivos, relacionados con la lascivia, con la ira, con la codicia, con la soberbia, con el deseo de fama, de prestigio, de protagonismo, ¿sabes? Deseo de acumular. Constantemente la mente nos está proponiendo, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no compras esto? ¿Y por qué no? Mira que necesitas. Todo eso son residuos tóxicos, ¿no? Que fluyen constantemente, ¿no? En nuestra mente, ¿no? Entonces la única forma de gradualmente inmunizarnos cada día es mediante el canto del santo nombre, mediante la lectura del Gita, de los textos espirituales. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a purificar, nos van a facilitar las directrices correctas y la forma de pensar adecuada, ¿no? Y Krishna dice en el Gita, ¿no? O sea, ¿no? En el Gita, Mamana, Bhava, Madhvakto, Madhyajin, Namaskuru, ¿no? Y de siempre piensa en mí, ¿no? O sea, pensar siempre en Krishna, ¿qué significa? Actuar de tal forma, pensar de tal forma, expresarnos de tal forma que eso esté en armonía con lo que se explica en las escrituras. ¿De acuerdo? Entonces, en el capítulo 18 del verso 42 del Gita, ahí se explica cuáles son las cualidades de los brahmanas, ¿no?
Dice, Samodamasta Pasho Chanshan Tingar Yavan Evacha Gyanam Vigyanam Astikem Brahma Karma Suavayan. Dice Samo, Samo en sánscrito significa la paz. Entonces, esas son unas cualidades de los brahmanas, ¿no? O sea, de aquellos practicantes de vida espiritual. Hay paz, hay una templanza, hay una calma interior. En términos generales, sabemos que estamos viviendo un escenario cambiante, que es antagonista, y a veces Krishna diseña escenarios antagonistas y adversidades y tribulaciones para ver cómo respondemos ante el escenario. Pero en términos generales, lo que predomina, las personas que con sinceridad y honestidad practican servicio devocional, es una templanza, una armonía interior. Después, otra de las cualidades, amo Dhamma. Dhamma en sánscrito significa tienen un control. Tenemos que aprender a controlar la mente y los sentidos. Los sentidos me dicen, ay, mira un helado. ¿Por qué no te comes un helado? Pero antes de comerte un helado tienes que ver si lleva huevo, algún tipo de ingredientes animales que no son comestibles. Puedes comerte un helado, por supuesto que te puedes comer un helado, pero siempre cualquier tipo de producto que nos pueda agradar, siempre tenemos que mirar los ingredientes, que no lleve algo que pueda transgredir los principios regulativos que seguimos, ¿de acuerdo? Y también si hemos comido, pues no seamos glotones, tenemos que decirle, no, que acabo de comer. Por eso es muy importante que comamos lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Unos necesitan más, otros necesitan menos, ¿en función de qué? De la actividad que realices. Si yo me paso el día trabajando delante de un ordenador, pues obviamente el derroche de energía es mínimo para aquel que tiene un trabajo físico, ¿no? Donde hay más derroche energético, ¿no? Entonces, obviamente, necesitará reponer, ¿no?, ese desgaste de energía, ¿no? Después, la tercera cualidad de los practicantes de vida espiritual es tapa. Tapa en sánscrito significa austeridad. La vida espiritual es una vida fundamentada en dos parámetros. Y este es el lema establecido por Srila Prabhupada, no por Srila Prabhupada, sino por el conocimiento védico, el conocimiento espiritual, ¿no? Que es vida sencilla, pensamiento elevado. Tenemos que simplificar nuestras vidas, no podemos vivir como los materialistas. Y de hecho, cuanto más simplifiquemos nuestra vida, más paz, más armonía y júbilo interior vamos a ir experimentando. No emulemos, no sigamos a los materialistas. Un devoto lleva una vida muy sencilla. No necesitamos 32 pares de zapatos. Quizás con 2 o 3 pares de zapatos tenemos suficiente. Esto lo digo también por la sección femenina, que os gusta mucho acumular 10, 12, 14, 18 pares de zapatos, 32 trajes, 40 trajes. No necesitamos de eso. Con lo mínimo, vivir con lo mínimo. Mínimo, lo que necesitamos en el momento. Y el sastra védico dice, si en un año tú no has utilizado una prenda o unos zapatos o algo que tú utilices, dice, obséquialo a alguien que no lo tenga. Si en un año lo has utilizado. Entonces, utilicemos lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Con 2, 3 o 4 pares de zapatos, más que suficiente. Que tenemos 4 trajes para los hombres, más que suficiente. Simplificar. No tenemos ninguna intención de vivir en ninguna mansión. Con que podamos vivir en un apartamento, ¿entiendes? Si yo soy, por ejemplo, soy yo solo, pues como vivir en un apartamentito que tenga una cocina salón americano, un baño y un dormitorio, ¿para qué quiero más? ¿Para qué necesito 2 o 3 habitaciones? Bueno, pues si quieres tener una habitación, porque si algún día viene un invitado, pero simplifiquemos nuestra vida, ¿no? Y eso es la austeridad, ¿no? La austeridad también es abstenerse de la gratificación sensual, ¿no? Los sentidos constantemente nos están exigiendo. Mira, quiero leer, mira qué escenarios. Constantemente están demandando. Mira qué música más bonita. Bueno, pues muy bien. ¿Quieres música? Escuchamos canciones devocionales, vayas. ¿Quieres ver cosas maravillosas? Qué mejor que los escenarios naturales
¿no? Que la naturaleza del Señor Supremo nos ofrece, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pues eso es la austeridad, ¿no? Austeridad significa llevar una vida conforme a los preceptos, a los 4 preceptos espirituales que nosotros regimos. Por supuesto que todos que necesitamos momentos de ocio, pero ya os comenté, ¿no? Busquemos ocio en contacto con la naturaleza, que nos recarga energéticamente. Ir a las montañas, ir al mar, a los ríos, ¿no? Ahí nos recargamos, ahí podemos realmente nosotros pensar y glorificar la naturaleza del Señor Supremo, ¿no? Eso es una vida de meditación constante, ¿no? Mira, Señor, qué cosas más maravillosas haces, ¿no? Como dice el Bhagavata, ¿no? Cuando por la mañana en la madrugada escuchamos el canto de las aves, dice, eso es el susurrar de la voz de Krishna. Cuando nosotros observamos ahora la primavera, esa exuberancia botánica que nos ofrece, ¿no? Entonces Prabhupada decía, las flores son la sonrisa de Krishna. Krishna nos sonríe, ¿no? Cada día, ¿no? Entonces era aprender a apreciar y a ver a Krishna en la creación, en todo aquello que nos rodea, ¿no? Después pasamos al 4.º principio de la vida brahmínica, que es la tolerancia, fundamental. Ya lo comenté previamente, ¿no? Para poder vivir aquí en esta prisión, nunca olvidemos, estamos viviendo una prisión cósmica. Tomémoslo en serio. Esto no es el jardín del Edén. Esto es una prisión para los inadaptados, para los insurgentes espirituales, para aquellos que no deseamos obedecer ni servir al Señor Supremo. Por eso estamos aquí. Entonces, para poder ir al mundo espiritual gradualmente, de una forma voluntaria, tenemos que utilizar nuestro libre albedrío y ponerlo a disposición del servicio del Señor Supremo. Tenemos que obedecer todos esos preceptos que hay en las Escrituras. Seguimos los ekadasis, los ayunos de los acharyas, los ayunos de las apariciones del Señor. Pues todo eso son gestos que Krishna quiere ver. Dice, mira, está siguiendo los ekadasis, está siguiendo el ayuno de la aparición de los acharyas, está siguiendo los ayunos de mis encarnaciones, está siguiendo las reglas y regulaciones. Todo eso significa obediencia. Krishna quiere que seamos obedientes. Para el mundo espiritual tenemos que ser obedientes, porque allí todos los residentes, todos los asociados eternos de Krishna, no son obedientes, aman a Krishna. Pero para llegar a ese estado de amor, primero tenemos que obedecer. Y gradualmente esa atracción, ese gusto por servir a Krishna se va a ir desarrollando paulatinamente. Y después de una forma natural. Ya no tendremos que ejercer nuestra voluntad. No tendremos que seguir una disciplina ferra, que sí la vamos a seguir, pero será algo natural ya. Encontraremos un gusto superior, ¿no? Como dice Krishna Gita, ¿no? Un gusto superior por el servicio, por estar en conexión con el servicio devocional, con las prácticas espirituales. Será algo natural para nosotros. Pero al principio tenemos que ser obedientes y la obediencia es muy importante y Krishna lo valora extremadamente. ¿De acuerdo? Después pasamos a la honestidad, por supuesto. Todas nuestras transacciones sociales y espirituales se tienen que fundamentar en la honestidad. Que el mundo, que la sociedad que nos circunda y con la cual interactuamos puedan atestiguar de nosotros. Estas personas tienen una conducta social correcta, son ejemplares, son impecables. ¿De acuerdo? Estamos representando al Señor Supremo. Estamos representando a la cultura védica, a los valores espirituales. Estamos representando a nuestra sucesión discipular. Entonces tenemos que siempre ser un ejemplo. Y si cometemos un error, pidamos perdón por ello. Y arrepintámonos. Si es algún error que hemos cometido a nivel espiritual, Señor, perdóname. Con conciencia, con humildad, perdóname, Señor. Pero no incurramos de nuevo en el error. Porque como dice Prabhupada, tú cometes un error una vez, Krishna te perdona.
2 veces, Krishna te perdona. 3 veces, Krishna te va a corregir. ¿De acuerdo? Entonces, no abusemos de la compasión, de la misericordia, de la benevolencia de Krishna, sino que seamos honestos siempre. ¿Cometemos errores con alguien? Perdón. ¿Con Krishna? Señor, perdóname. De corazón, arrepintámonos, ¿no? No, la contrición de corazón es muy importante, pero no volvamos a cometer el error. Krishna quiere que nosotros aprendamos y si no corregimos, Krishna nos va a aplicar un correctivo para educarnos. ¿Y por qué llegar a ese límite? Mejor no cometer los errores, ¿de acuerdo? Y para eso está el conocimiento. Y cuando uno tiene conocimiento, uno es consciente de que todo tiene consecuencias. Mis palabras tienen consecuencias, mis emociones tienen consecuencias, mis pensamientos tienen consecuencias, mis actividades tienen consecuencias y tenemos que asumirlas. Entonces, todo el Bhagavad Gita, ¿en qué se fundamenta? Krishna nos está instruyendo en el Gita a que desarrollemos la inteligencia espiritual para que seamos sabios y aprendamos a vivir en esta prisión cósmica de una forma armónica, con paz y que internamente sintamos gozo y que gradualmente nos vayamos liberando de estas cadenas, ¿no? que nos oprimen, que nos asfixian. La tercera cualidad es la sabiduría. Los practicantes de servicio devocional tienen sabiduría. Sabiduría significa conocimiento vivenciado. Ese conocimiento que con las prácticas, que con nuestro diario vivir vamos integrando, se va integrando y entonces llega a ser ya una vivencia y no algo teórico, ¿no? Después está el conocimiento espiritual, que es otra de las virtudes o cualidades que tenemos que desarrollar, y finalmente la espiritualidad o la religiosidad, ¿no? Es decir, todo esto tenemos que ir implementándolo en nuestra vida. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta al respecto? Sobre las cualidades de los brahmanas. O sea, ser un brahmana no es fácil. ¿Qué decir de ser un Vaishnava? Vaishnava es una plataforma muy elevada. Hay muy pocos Vaishnavas en este mundo. Nosotros tenemos que gradualmente o en el momento presente y siempre identificarnos como practicantes del servicio devocional. Nunca vamos a considerarnos devotos, sino practicantes del servicio devocional, porque eso es lo que hacemos cada día. Intentamos con honestidad, con sinceridad y con un esfuerzo diario cumplir con todos los preceptos, con todas estas grandes consejos, esta sabiduría que nos facilita el conocimiento védico y Krishna Gita y los demás textos védicos. Somos practicantes y algún día, por la misericordia del Maestro Espiritual y del Señor Supremo, pues iremos evolucionando hasta que entremos en la plataforma de Vaishnava. Vaishnava significa servidor del Señor Supremo. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor tan grande que algún día Krishna, el Señor Supremo, la entidad suprema, el controlador supremo, nos admita, nos ponga el título de servidor? Ahora eres mi servidor, ahora yo te reconozco, te admito dentro de mi círculo de servidores. Eso es algo a lo que tenemos que aspirar cada día. Que algún día el Señor nos admita como eso. Pero para llegar ahí tenemos primero que pasar por los estadios inferiores de evolución, que es gradualmente volvernos brahmanas, es decir, dirigentes o sabios espirituales. ¿De acuerdo? Bien, aquí ahora vamos a leer una carta que Prabhupada le envió a uno de sus discípulos, que hoy en día es, bueno, hace muchos años, es un sannyasi, es un guru, que se llama Sivaran, el 7 de diciembre de 1975. Y dice, no asociarse con personas materialistas. Esto es muy importante. Si nosotros realmente queremos evolucionar espiritualmente, tenemos que cuidarnos de con quién
nos relacionamos. Interactuar no es lo mismo que relacionarse. Nosotros estamos en ámbitos laborales, en ámbitos universitarios, en ámbitos sociales, pero simplemente, ¿qué hacemos? Seguimos las pautas cívicas, pero no nos relacionamos íntimamente con esas personas. ¿Con quién nos relacionamos íntimamente? Con aquellas personas que son practicantes del servicio devocional. ¿Con todos? No, con todos. Aquellos que practican el servicio devocional, pero no tienen una conducta ejemplar devocional, los respetamos, pero no nos asociamos con ellos. Entonces, ¿con quién nos asociamos? Nos asociamos con aquellos que están en un nivel superior de evolución espiritual. Nos asociamos con aquellos con los que sentimos afinidad por esas personas, ¿no? Afinidad psicológica, afinidad intelectual, afinidad emocional, afinidad espiritual y qué más. Y con aquellas personas que sienten afecto por nosotros, que desean lo mejor para nosotros, que nos ayudan a evolucionar espiritualmente, ¿de acuerdo? Eso es la asociación que vamos a buscar. Pero tengo que deciros algo, no abunda. No abundan ni los devotos ni tampoco esas personas que sentimos afinidad, que vemos que nos tratan bien, que sienten afecto. No abundan. No abundan. Entonces, recuerdo que una vez un sannyasi, maestro espiritual, me dijo, si consigues en tu vida tener a una persona con la cual puedas confiar, que sienta afecto por ti, que tienes afinidad con él y que te ayuda, que te inspira espiritualmente a desarrollarte, te considérate extremadamente afortunado. Extremadamente afortunado. No abundan. ¿Ok? Pero entonces, con los demás devotos, siempre ser respetuosos, no cometer ningún tipo de injurias ni agravios, ¿entiendes? De ofensas. No, siempre respetar. Y como decía Bhaktisiddhanta, nunca censuremos ni las actividades ni la mentalidad de ninguna persona. Nunca. O como también decía Jesús en el Evangelio, no juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis, no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. ¿Ok? Y entonces aquí en esta carta dice, afirma que nuestro estilo de vida tiende a tomar el voto y a aislarlo del mundo. Y Prabhupada dijo, sí, nosotros interactuamos con el mundo, pero no nos relacionamos con ellos. Dice, ningún caballero va a interactuar o relacionarse con bribones. Dice, a los cuervos no les gusta vivir con los cisnes. Y a los cisnes no les gusta vivir con los cuervos. Dice, esto es algo natural. Entonces, a nosotros, los practicantes del servicio devocional, para nosotros lo natural es relacionarnos con las personas que practican servicio devocional. Eso es lo natural. Aquí no podemos juzgar eso. Incluso la naturaleza nos muestra una amplia gama de ejemplos, ¿no? Los gorriones están con los gorriones, los pavos reales con los pavos reales, los loritos con los loritos, los cisnes con los cisnes, las urracas con las urracas, los mirlos con los mirlos, los leones con los leones, ¿no? Los elefantes con los elefantes, ¿verdad? Esto es algo natural, es una división natural. Entonces, esto mismo sucede en el ámbito espiritual, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta al respecto? Y vamos a finalizar leyendo un texto de Srila Bhaktisiddhanta, Paranguru Sarasvati, ¿no? ¿Quedó claro todo hasta ahora? Ladies and gentlemen, ¿todo claro? Muy bien. Entonces, a ver, ¿dónde leíamos? Bueno, sí. Ok, recordemos que estos son un libro donde se han recopilado una serie de preguntas que los discípulos de Bhaktisiddhanta Sarasvati le hicieron. ¿Y alguien me puede decir quién es Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati? ¿Quién es? ¿Quién es Bhaktisiddhanta Sarasvati? No, Malasachi nada, prohibido.
Ah, Prohibido, 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 prohibido. Ese no era el maestro espiritual de Srila Prabhupada, o de la Eso época. es. Srila Ok. Bhaktisiddhanta es el maestro espiritual de Srila Prabhupada. ¿De acuerdo? y él es el Sinha Guru. Sí, sí, sí. En su época le llamaban el Guru León. El Guru León, o sea, porque era muy directo, o sea, no toleraba ningún tipo de especulación referente ni tergiversación de los textos védicos, ¿no? Bueno, pues leemos aquí. Dice, le pregunta un discípulo, ¿es bueno servir al Señor Supremo en compañía de otros devotos? La respuesta de Srila Bhaktisiddhanta. Nosotros debemos servir al Señor Supremo junto y bajo la preceptura y la guía del Maestro Espiritual. Debéis anotar esto que os estoy leyendo. Siempre. ¿Cómo servimos al Maestro Espiritual? Bajo la preceptura y la guía, perdón, al Señor Supremo bajo la preceptura y la guía del Maestro Espiritual. Escribirlo. Es nuestro deber ocuparnos en el servicio del Señor, en asociación o en compañía y en colaboración con aquellos Vaisnavas que han dedicado por completo su vida al Maestro Espiritual. Nosotros debemos de desarrollar amistad con tales devotos y ocuparnos constantemente en complacer al Maestro Espiritual y al Señor Supremo. Dice, las partículas conscientes de vida constantemente intentan derivar placer de los sentidos, olvidándose como consecuencia del servicio de Krishna. Y de esa forma padecer las aflicciones de la existencia material. Pero es nuestro deber siempre servir o desarrollar una afinidad hacia el servicio del Señor mientras nos refugiamos por completo en sus pies de loto. ¿Quedó claro? Ahora la pregunta es, ¿cómo servimos nosotros al Señor Supremo? ¿Cómo ese servicio le llega al Señor Supremo? ¿Alguien me puede responder? ¿Cómo servimos nosotros al Señor Supremo? ¿Acepta el Señor Supremo servicio directo de los aspirantes al amor y a la devoción pura por el Señor? A través del maestro espiritual. Claro. Krishna nunca acepta servicio directo de ninguna entidad viviente. Todo el servicio que nosotros realizamos es a través del Maestro Espiritual y de los devotos del Señor Supremo. Es el protocolo que el Señor Supremo ha estipulado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante siempre que nosotros queramos servir al Señor Supremo, tenemos que servir a aquellos que ya les sirven al Señor Supremo. Y el servidor más excelso y más importante es el Maestro Espiritual. Voy a leer una última pregunta para finalizar. Dice otra pregunta, ¿no? De otro discípulo. ¿Cómo nosotros vamos a obtener la asociación de los devotos del Señor? Y entonces la respuesta de Bhaktisiddhanta es, si nosotros escuchamos con atención, Harigata, todas aquellas, toda aquella información, todo aquel conocimiento que está relacionado con el Señor Supremo de los devotos, entonces nosotros nos estamos asociando correctamente con los devotos. Es decir, la asociación con los devotos no es algo físico. Nosotros nos relacionamos con los devotos y con Krishna cuando nosotros escuchamos a los devotos hablar de Krishna, todo lo que está relacionado con el Señor Supremo. ¿De acuerdo? Sus atributos, sus actividades espirituales, la creación. En el Gita, por ejemplo, en el Gita nosotros nos estamos relacionando personalmente con el Señor Supremo, con Krishna.
Cada vez que nosotros nos leemos el Gita o cualquier otro texto védico, nos estamos asociando personalmente con el Señor y con sus devotos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros nos asociamos con los devotos correctamente, y asociarse correctamente, escuchar, prestar atención cuando los devotos nos transmiten información, ¿no? Conocimiento espiritual, entonces nosotros podemos comprender la grandeza del Señor y lo insignificante de este mundo. ¿De acuerdo? Entonces, mientras nosotros nos ocupamos en el servicio del Señor bajo las directrices de los devotos, ¿qué va a suceder? Vamos a fortalecernos. ¿Cómo nos fortalecemos? Nuestra fe se va a fortalecer, nuestra afinidad con Dios se va a ir desarrollando y el amor, o el deseo o el gusto por servir al Señor se va desarrollando. Así que ocuparse o dedicarse al servicio devocional de Krishna es la cúspide o la finalidad o la aspiración máxima de todas las entidades vivientes. ¿De acuerdo? Esa es nuestra aspiración. Tenemos que gradualmente, mediante las prácticas, ir abandonando todas aquellas aspiraciones materiales. Todas. Si queremos ir de vuelta a casa, de vuelta a Dios, en esta existencia presente, y como no sabemos cuándo va a finalizar, por eso debemos de tomárnoslo muy en serio y focalizarnos mucho en progresar espiritualmente, tenemos que ir abandonando todas aquellas aspiraciones que no estén vinculadas con el servicio del Señor, del Maestro espiritual y de los devotos. ¿De acuerdo? Quiero ser una gran IT, o quiero ser el jefe del departamento de IT, o quiero ser uno de los directores de la empresa donde yo trabajo. Quiero ser un gran artista, un gran músico, un gran científico, un gran profesional, un gran ingeniero. Todas esas aspiraciones hay que ir abandonándolas, porque esos son anclajes que nos mantienen atrapados aquí. Nuestra única aspiración es ser cómo puedo llegar a ser un buen discípulo de mi maestro espiritual. ¿Cómo puedo llegar a ser un buen devoto tuyo, Señor? ¿Cómo puedo desarrollar amor y devoción por ti, mi Señor? ¿Cómo puedo pensar constantemente en ti? ¿Cómo puedo amarte? ¿Cómo puedo servirte? Esa es nuestra única aspiración. Todo lo demás, dejémoslo en manos del Señor Supremo. Y si el Señor Supremo quiere o nos bendice para que tú seas el director del departamento de IT, o que seas el director del departamento de médico donde tú trabajes, o de enfermera donde uno trabaje. Bueno, pues gracias, Señor, ¿no? Gracias que me has bendecido, pero no vamos a invertir ni consumir nuestro tiempo ni energía en eso, ¿de acuerdo? Nuestro tiempo y energía de vida cada día debemos de invertirlo única y exclusivamente en cómo complacer al Señor Supremo, al Maestro Espiritual y a los devotos, y en ir gradualmente desarrollando amor y devoción por el Señor Supremo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta antes de finalizar? Impresionante, ¿no? Qué capacidad tenéis de comprensión, ¿eh? Qué inteligencia. Estoy realmente asombrado. Bueno, la próxima semana... ¿Cuál es la primera ofensa? Recordemos que os pedí que memorizaseis las 10 ofensas del capítulo 8 del Néctar de la Devoción. Es muy importante para cantar el Santo Nombre. El Santo Nombre tiene 3 fases de evolución. La primera es Navavas. Navavas significa cometemos 10 ofensas. Cuando dejemos de cometer las 10 ofensas, vamos a entrar en la segunda ofensa, que es no se cometen ofensas, el estado de reflexión. Y después la etapa más elevada es el que uno canta de forma pura el Santo Nombre. Entonces, tenéis que memorizaroslas.
Las 10 ofensas, es muy importante. Todas son importantes, pero hay algunas que son más importantes que otras. ¿Cuál es la primera ofensa? ¿Alguien me puede responder? Adelante, Amalasachi. ¿Cuál es la primera ofensa? Criticar y blasfemar a los devotos que están dedicando su vida a la propagación del canto de los santos nombres. Correcto. ¿Cuál es la tercera ofensa? Muy importante la tercera ofensa. ¿Cuál es la tercera ofensa? La tercera ofensa es no seguir las instrucciones del maestro espiritual o llevarla a cabo en forma negligente o caprichosa. Ok. ¿Cuál es la décima ofensa que todos cometemos después de muchísimos años y seguimos cometiendo? ¿Cuál es la décima ofensa? No cantar el santo nombre de forma desatenta. Tenemos que cada día hacer un esfuerzo hercúleo para que la mente no nos lleve de viaje por el universo de nuestra existencia material, con nuestras problemáticas, con nuestros temores, con nuestras angustias. ¿De acuerdo? Tenemos que prestar mucha atención en el canto del santo nombre. Tenemos que esforzarnos. Y esto es lo que se llama yagya, sacrificio. El santo del santo nombre es un sacrificio que cada día tenemos que hacer. Por lo menos esforzarnos cada día. Sabemos que al final la mente ha ido a la deriva por lo menos 1000 veces durante el canto de las rondas, pero nos hemos esforzado. Entonces, esa tiene que estar muy presente. Gradualmente tenemos que ir y para eso hay que orar al Maestro Espiritual, al Señor Supremo. Señor, antes de cantar, ayúdame a concentrarme en tu santo nombre. Por favor, te lo suplico. Ten piedad de mí. Bendíceme para que hoy pueda concentrarme en tu santo nombre. ¿De acuerdo? Y lo mejor que podemos hacer es tener una foto que nos inspire de Krishna y tenerla ahí frente de nosotros y entonces estamos cantando y miramos al Señor. Y Krishna está ahí observándonos, a ver cómo canta, a ver qué atención está poniendo. ¿De acuerdo? Memorizaros las 10 ofensas, muy importante. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues vamos a finalizar aquí. Y sí. Perdona, hemos leído capítulo 8, ofensas que se deben evitar, pero Sí. yo no sé dónde están esos 10 más Primero importantes. están las 32 ofensas a la deidad y después Sí. 10 ofensas al final. Vale. Las Vale, veis. Yo también, yo Las también veis me aquí. leí otras ofensas que no eran las del santo nombre. Sí, esas 32 las tenéis que tener una idea general para cuando vais a ver a las deidades no se cometan ofensas contra la deidad. Igual, tener una idea general, pero las 10 ofensas que vienen posteriormente, ¿lo veis ahí? Están abajo del todo, ¿verdad? Eso es, esas son las 10 ofensas contra el canto del santo nombre. Y esas tenéis que memorizarlas. Conocerlas. ¿Qué es esto? Capítulo 8, 32 ofensas primero y después hay posteriormente 10 más que son las ofensas del canto nombre. ¿Tú lo ves, Pablo? Sí, están abajo del todo. Las acaba de copiar Yara en el chat. Okay. Y después para la próxima semana de deberes de lectura comprensiva, pues el texto 4 de Srila Rupa Goswami, del néctar de la Upa de Samrit. Porque para esta semana los deberes eran memorizar las 10 ofensas, conocerlas. Hay que conocerlas. ¿De acuerdo? Entonces eso queda pendiente para vosotros y la lectura comprensiva del texto 4 del Upa de Samrita. ¿Ok?